Gladys Chiri, ahora con su propia agrupación. ¿Cómo estás? Un saludo para Full Ritmo. ¿Te acuerdas de Full Ritmo, amiga? Claro. Un saludo muy especial para Full Ritmo y pues muchísimas gracias por esta bonita entrevista aquí en Lima, Santa Rosa, y pues muy feliz y contenta. Invitarles a toda la gente limeña a presentarse, vénganse todos. Sábado 1 de noviembre. Claro que sí, sábado 1 de noviembre al gran aniversario de Hugo David y su grupo Delirio. Tu segunda vez en Lima, ¿no? Sí, por segunda vez estaremos aquí en Santa Rosa, aquí en Lima. Gladys, tú llegaste al Perú con Generación Juvenil. No, Generación Juvenil. Sí, sí. Estuviste varios años con Generación, pero después de la noche a la mañana te fuiste. ¿Qué pasó? Muchos se preguntaban qué pasó con Gladys. Sí. ¿Hubo bronca? ¿Qué pasó, mamá? Uy, si te contara, no voy a terminar. Pero cuéntame algo chiquito, mamá. Porque tú eras novia oficial de... Claro, éramos pareja. Pareja de Justin Subi. Sí, vivimos 8 años. ¿Vivieron? Sí. Bueno, sí. Menos mal que no hubo un hijito, nada, o sí hubo hijos. Sí, más bien no hubo. Ya. Sí, ¿Y sí. por qué te separaste? ¿Quién sacó los pies del plato, como se dice? Los hombres. No fue, hombres tenían que ser. En Lima escuchamos que tú estabas con un bailarín. ¿Es cierto eso? No, pues la gente habla porque tiene boca, o sea, se imaginan cosas. Uno ya no puede andar soltera, ¿no? ¿Cómo son los hombres? Pero pues yo ando con mujeres, nada, con los hombres son unos perros, ¿no? A ver. Sí, ve. Sí. Y te separaste, no solamente uy, mira, voy con. Estaba de lo lindo hablando. Tan bonito que estamos hablando. Ya, pero ¿qué pasó? ¿Lo ampallaste o fue chisme? De repente ha sido un chisme y pobrecito Justin ha pagado pato. Ay, no, la verdad no quisiera tocar el tema muy a fondo. También es que ya tenemos algunos documentos que tenemos prohibido también. Ah, han prohibido ya. Oh, ok, sí. Disculpa. Entonces, pero ya de ahí saliste y formaste tu propia agrupación. ¿Cómo se llama tu grupo? La verdad no ha sido de la noche a la mañana. Un año estaba así, sin el grupo. Yo pensé no volver. ¿No cantabas un año? No. Ah, mira. Sí, un año estaba. ¿Estabas en Sucre? Sí, en Sucre estaba ahí cuidando a mis perros. Aparte de los perritos, ¿te dedicabas a hacer otra cosa? ¿O? Estaba estudiando. ¿Qué estabas estudiando, mami? Maquillaje, o sea... cosmetología, como dicen. Cosmetología, quería ser maquillista profesional. ¿Te ibas a retirar del canto entonces? No me iba a dedicar, pero pues por algunos motivos también de X personas, pues he tenido que volver obligatoriamente y también por trabajo, pues sí. Pero ¿has vuelto con un empresario o como solista, sin New Manager? No, la verdad, no me vas a creer, pero he vuelto sola, o sea, con tu propia inversión. Todo. Habías ahorrado tu dinerito y invertiste todo. Sí, todo, o sea, todo. Es mejor, ¿no? Me parece que es mejor. No, ciegas dije ya. Sí. ¿Y grabaste unos temas, 2 canciones? Sí, la verdad hemos lanzado una primicia. ¿Ya? Sí. Y con eso nos hemos lanzado y pues desde la primera semana, gracias a Dios. ¿Y dónde fue la primera actuación como solista ya? ¿En Bolivia? ¿Pero qué parte? En Potosí. Sí, en Potosí, en un local. Sí, y ahora tenemos muchos contratos en Potosí y la gente de allá nos quiere mucho. Potosí y a La Paz, así, o al Alto también. La verdad ya me he recorrido todo Bolivia. Todo Bolivia, qué bacán. Sería el consejo para todas esas jóvenes que quieren sobresalir, ser estrellas como tú, ¿no? Porque tú estás sobresaliendo con tu propio esfuerzo. Sí, a veces, bueno, parece imposible todo, pero pues viéndolo todo y pues con la experiencia de lo que he vivido y pues decirles que no se rindan y pues que los sueños sí se cumplen. El tuyo se ha cumplido, ¿no? Sí, se ha cumplido y pues no, la verdad, hasta yo no me lo creo, pero bueno, se sigue cumpliendo como qué ahora. Bueno. Mira, yo no pensé venir que me iban a contar. Apoteósicamente llegas a Lima, caramba, en conferencia de prensa. El aniversario de Delirio es un grande músico. Claro, pues. Yo me siento muy feliz. Y Gladys, ya no hablemos del pasado, hablemos del futuro y del presente. ¿Tu corazoncito ahora cómo está? ¿Tiene un galán por ahí? Cuéntame, mamá. Uy, la verdad no quiero saber nada. Porque tú eres una chica eres la soltera codiciada, ¿no? Tendrás muchos galanes. No, pues bonito fuese así, pero no, o sea, ya no hay tiempo. No hay tiempo, ya Sí. muchos contratos. Sí. Puedes tener un coordinador, ¿no? Porque mucha gente peruana, alferados, quieren saber qué número para que te contraten, mamá. Bueno, a mi número. A ver, dilo. Yo les hago los contratos. A mi número es 67 60 59 26. Ese es mi número. ¿Ese es en Bolivia? Sí, yo misma. Y para Perú es un teléfono llamar a Bolivia entonces. Sí, también es con mi persona. Sí, por eso no hay tiempo. Ya me imagino, ya, ¿no? Sí. Y tu grupo no tiene nombre, Gladys Chiri nomás. Gladys Chiri y los chicos elegantes. Los chicos elegantes.